Mari Compuche, Inche Daniela Milanca Piñén. Hoy vengo a contarles un epeo sobre el latido del piuque. Estaba Chaonagenechén creando todo lo más bonito del mundo. El agua, estaba creando a los animales. Estaba muy sorprendido de todo lo bello que estaba creando, hasta que escuchó un ruido. Y gritó: ¿Quién es? ¿Quién anda ahí? Se seguía escuchando el ruido. Chaonagenechén volvió a gritar: ¿Quién anda ahí? Cada vez el ruido era más cerca. Entonces Chaonagenechén volvió a repetir: ¿Quién anda ahí? Como no oyó respuesta, esperó y apareció otro tipo de ruido. Se escuchó un silencio. Chaonagenechén preguntó otra vez: ¿Quién anda ahí? Y el Cultrún contestó: Inche Ñen Cultrún Piñén, vengo a hacerte unas preguntas. Chaonagenechén, que estaba muy cansado de todo lo que había creado, le dijo: Bueno, pregunta. Nuestro amigo Cultrún preguntó: Chaonagenechén, ¿puedo formar parte de todo lo bello que estás creando? Chaonagenechén le dijo: Sí, puedes, pero ¿qué quieres hacer? Y el Ñen del Cultrún respondió: Quiero que el ruido de mi corazón se escuche por todas partes, que la gente cuando escuche mi sonido baile y se divierta y sea muy feliz. Entonces Chaonagenechén dijo: No veo el problema de hacerlo. Entonces Ñen Cultrún se fue a dar un paseo por todo el Wallmapu. En este lugar encontró una machi que le dijo si podía ser su dueña. Entonces la machi dijo que sí, y la machi desde ese día alegra los corazones de todos los lamien, los wenui, en los ritos, en los bailes, en el purum. Y nuestro amigo Cultrún tiene distintos latidos, a veces más lento, otras veces más rápido, y él es muy feliz. Y Chaonagenechén desde arriba lo observa con mucho cariño, porque sabe que los lamien del Wallmapu son muy felices. Y este cuento ha terminado. Mañú. Muchas gracias por escuchar.